Bueno, hola, buenos días a todos y todas a este nuevo capítulo en el que te voy a contar por qué los programas de mentoría de negocios fallan. ¿Qué es lo que ha pasado? Y no sé si es tu caso, que has contratado en el pasado algún tipo de mentor, coach, y dices, tiré el dinero a la basura, realmente no me sirvió de nada. Y te voy a contar en este momento, hoy, por qué eso sucede. Gracias por estar aquí, permíteme presentarme. Yo soy Dora Isabel Martínez. Yo soy mentora de negocios. Sí, una de estas que seguramente dices, otra que me habla carreta, me está hablando pura pajarilla, como decimos en Colombia, y no me estás diciendo, no me estás diciendo otra cosa diferente a lo que otros dicen. Pero hoy te voy a decir por qué esos otros han fallado en tu caso. Y no quiero decir que los otros coaches o mentores no sean buenos. Hay en el mercado una gran cantidad de opciones. Tienes que encontrar la que es ajustada para ti. Y hoy te quiero contar por qué ha fallado en el pasado en tu caso y por qué los programas en los que yo he creado tienen tanta efectividad. Entonces, permítame, yo soy Dora Martínez, coach, mentora, y lo primero voy a estar siguiendo esto que preparé para ti. Entonces, permíteme, voy mirando. Y lo primero que te quiero contar es que me llevó a crear el programa del que te estoy hablando el día de hoy. Yo tengo más de 500 horas de mentoría de negocios a más de 60 empresarios en Latinoamérica. Y en los programas, especialmente en los programas unos a uno, están enfocados en lograr que el empresario logre hacer que su negocio funcione bien sin que dependa de ellos. Y viene aquí mucha de la información en la que los empresarios hacen de todo, tienen un éxito en su negocio, han llevado su negocio a un nivel de facturación importante, han logrado todos sus objetivos, sin embargo, son el mejor empleado de su negocio porque son lo que decía un amigo mío que me encanta la definición del empresario en esta etapa, que son un vendedor mensajerutivo. Me encanta este término que resume en realidad que hacen de todo, que son el mejor empleado porque es el que cubre las bases de quien haga falta, es el que le toca bajarse a la operación, es el que le toca salir a vender, es el que le toca estar al frente y revisar incluso temas administrativos, e incluso estar pendiente de la estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Estos programas están enfocados, que se llama el coaching de negocios o el business coaching, en ayudar con una metodología a los empresarios a que implementen esta metodología y logren hacer que el negocio no dependa de ellos. Una de las primeras fallas que existen en estos procesos es que no es un proceso de corto plazo. Esto que te estoy diciendo, que dejes de ser el mejor vendedor, el mejor empleado de tu negocio, el mejor que opera, el mejor gerente administrativo, etcétera, etcétera, no es algo de corto plazo. Y eso es una falsa expectativa que si implementas algún tipo de programa, no creas que esto lo vas a poder lograr en un año. Tienes que tener un nivel muy avanzado de negocio para realmente lograrlo. Sin embargo, esta es la gran promesa de los programas de coaching de negocios o de mentoría de negocios. Esto empezó a ser un gran cuestionamiento en qué era realmente lo que se podía lograr en un mediano plazo, qué era lo que realmente podía empezar a darles el valor con una expectativa mucho más clara para que el dueño lograra este gran objetivo de hacer que el negocio funcionara sin que dependiera de ellos. Y es entonces cuando empiezo a entender un poco también el funcionamiento de la mente humana. La mente humana, cuando tiene un gran objetivo,
es decir, esto es lo que llaman el elefante, y se lo quiere tragar, pues dice, es imposible, no me puedo comer el elefante, ¿no? Y eso pasa con los objetivos grandes. Son demasiado retadores, son demasiado mega, demasiado macro, que a la mente ya le estás diciendo de entrada, no lo voy a lograr, esto está difícil. Y entonces viene la metodología que muchas veces se aplica en la planeación estratégica, y es lo que se llama comerse el elefante a mordiscos, que no es otra cosa que tener pequeñas victorias. Y en la medida que tenemos pequeñas victorias, nuestra mente sí lo cree capaz y cada vez se cree más capaz de lograrlo. Eso lo debes saber tú, seguramente porque eres un empresario, que tienes un negocio que lleva bastante tiempo, que tiene un nivel de ventas del cual no te preocupas, que tienes un equipo de gerentes que te apoya en el negocio, ya tienes un negocio que tiene más de 15, 20 años, entonces sabes que estas pequeñas victorias fueron los que te llevaron al lugar donde estás. Sin embargo, no tienes clara cuáles serían esas pequeñas victorias hacia adelante, y además no sabes cómo lograr esas pequeñas victorias hacia adelante para lograr hacer que el negocio deje la dependencia de ti, que no implique tanto tiempo de tu parte de estar involucrado en el negocio. Entonces, esa misma frustración la experimento yo como coach, como mentora, de ver que había un objetivo macro que los clientes estaban buscando, sin embargo, la trayectoria todavía era muy lejana. Entonces, ¿cuál sería una pequeña victoria que agregara un valor suficiente en ese camino hacia el logro de comerse ese gran elefante? ¿Sí? Porque esto realmente no se logra en 3 pasos, 7 pasos, no se logra en poco tiempo, no se logra en un 2x3. Esto no es magia. Así como tú has llevado tu negocio hasta donde está hoy y no ha sido cuestión de magia, asimismo lograr dejar esa dependencia del negocio hacia ti y tuya hacia el negocio no es algo que pase de la noche a la mañana. Y entonces, ¿cuáles serían esas pequeñas victorias? Ahí empecé a investigar y empecé a mirar qué era lo que sucedía en realidad en los programas de coaching con los clientes y quiénes eran los que tenían mayor permanencia y por qué tenían mayor permanencia en mis programas de coaching 1 a 1. Y ahí es donde empiezo a encontrar realmente las respuestas, y es un sistema. Si tú tienes seguramente un sistema de gestión implementado, bien sabes que los sistemas de gestión es algo vivo. Algo hermoso de los sistemas de gestión es que te muestran cuál es el norte, pero no es un norte fijo, es un norte que todo el tiempo se está corriendo. Es esto que llaman la calidad total en los sistemas de empresas japonesas. Entonces, este sistema, esta persecución del mejoramiento continuo es realmente de lo que se trata un sistema de gestión, y es un sistema vivo que se retroalimenta de sí mismo y que va creciendo y que va mejorando. Ahora, apliquémoslo esto a un negocio para no ser tan retóricos. Implica que tú tengas un sistema en tu empresa que se retroalimente de sí mismo, de lo que ha sucedido, de las victorias, de los fracasos, de conocimiento que ya existe, de las habilidades que ya están, para lograr mejorar este proceso. Y realmente cuando tú tienes un sistema y te lo apropias y es parte y lo ajustas a la medida de tu negocio, que es eso lo que hacen en un sistema de gestión, pero en este caso un sistema que te permita llegar a estructurar tu negocio para crecer sin que dependa de ti, eso es un sistema vivo. Es decir, un sistema que te permita mantener esa permanente aprendizaje de la estructura, es decir, de fortalecer la estructura de tu negocio para lograr cada vez más que no dependa de ti y empieces a liberarte
De eso se trata y eso es lo que me llevó a crear este programa basado en los casos de éxito que ya tenía, basada en la propia experiencia de los más de 60 empresarios que he acompañado a lo largo de estas más de 500 horas en 7 años en que me he desempeñado en esta labor de mentoría de negocios. Y déjame mencionarte entonces cuáles han sido esos desafíos que me llevaron a crear este programa y entender los desafíos que mis clientes estaban enfrentando cuando empezaban algún tipo de programa. El primero, uno de los grandes desafíos es tener un enfoque a resultados en el corto plazo. Es decir, estamos en un mundo donde de la inmediatez, de la satisfacción inmediata. De hecho, cualquier información que tú busques hoy en día ya no tienes que ir a la biblioteca, ya no tienes que buscar en algún tipo de libro, hacer toda una investigación. Hoy lo googleas y ahora con la inteligencia artificial aún mejor, y entonces tengo el resultado inmediato. Y esto está muy bien. Yo creo que la tecnología cada vez nos permite tener acceso a información inmediata. Las redes también nos han permitido conectarnos mucho más rápido y de inmediato con otros, pero esto no sucede con los negocios. Tú bien lo sabes, que has estado al frente de un negocio por años y que no fue de la noche a la mañana que llegaste al nivel en el que estás. Sin embargo, este es uno de los grandes desafíos a la hora de contratar un proceso de mentoría de negocios, y es no esperar un resultado tan inmediato como quisieras. Y el problema es que cuando te enfocas en el resultado tangible, olvidas el proceso, y el proceso es donde está el mayor valor. Es donde realmente se crea la estructura. Es decir, si tú solamente, te voy a poner un ejemplo más práctico para ilustrar mi idea. Si tú, por ejemplo, estás pensando en correr una maratón, voy a hablar de la media maratón de Bogotá, por ejemplo. Si yo no he corrido nada, no puedo esperar correr la maratón, que es en agosto normalmente en Colombia. Esta media maratón no la puedo esperar estando en julio correrla si nunca he corrido. Tal vez en este momento, que es tal vez con un año de anticipación, dices, por lo menos pienso correr la maratón y llegar, por lo menos correrla completa la primera vez, y con un año de anticipación empiezo a prepararme, y para eso empiezas y contratas a un coach, a un entrenador que te dice cuál es la técnica de respiración, cómo debes correr, cómo debes tomar, qué tipo de bebidas debes tomar, cómo son estas proteínas que deben incorporar, cómo debes cambiar tu alimentación para preparar tu cuerpo. Y entonces empiezas a crear esa estructura para llegar y por lo menos la primera vez correr la maratón, completar la media maratón o la maratón. Ese es realmente el proceso. Y durante ese, digamos que siguiendo mi ejemplo, durante ese año de preparación, estás creando la estructura para correr por lo menos la maratón, ser capaz de completar la maratón. Al siguiente año, seguramente sigues preparándote con este coach, seguramente contratas otro coach no solamente físico, sino tal vez de la parte mental, y empiezas a mejorar tu rendimiento, cambias tu estilo de vida, incorporas algunas otras herramientas, incluso compras un mejor equipo, etcétera, etcétera. Y a la siguiente vez seguramente vas a buscar mejorar el tiempo en el que corriste la primera vez la maratón. Y cada año vas creando esa estructura, implementando herramientas y logrando que tu cuerpo, tu mente y digamos como todo el equipamiento que llevan los corredores de maratón lo tengas para cada vez correr mejor hasta llegar a un punto satisfactorio. De eso se trata un sistema. De eso se trata un proceso. Y uno de los mayores errores que existen por los cuales los programas de mentoría fallan es porque se espera correr la maratón estando un mes antes sin haber nunca
corrido nada y teniendo un sobrepeso enorme. Eso es lo que sucede. Hay una expectativa falsa de resultados que no se van a lograr en el plazo que lo estás haciendo. Hay que ser honestos. Pero sí puedes adquirir el sistema que te va a llevar por lo menos la primera vez a correr el maratón. Ese es uno de los desafíos, ahora volviendo al tema de negocios, que empecé a ver que mis clientes experimentaban, y era una falsa expectativa de un resultado que no era viable porque todavía no tenían la estructura, ¿sí? Querían que el negocio no dependiera de ellos, pero les falta un montón de estructura para lograr realmente siquiera aspirar a eso en el corto plazo, ¿sí? Y te digo, he tenido clientes que sí han logrado eso. De hecho, uno de mis casos de éxito es un cliente que logró ya retirarse porque quería tener su año sabático. Y su negocio, cada vez que había hecho 2 intentos anteriores y cada vez que lo había intentado, todo se venía abajo y le tocaba volver a meterse en la operación. Entonces, a pesar de tener un holding de empresas, de facturar $500 millones al año, el negocio seguía dependiendo de él, a pesar en su rol como presidente del corporativo. Y el proceso del coaching fue entender en dónde estaban todavía, imagínate, en un negocio de $500 millones al año, todavía habían algunas estructuras que no estaban consolidadas para que él pudiera salir. Claro, a este nivel de madurez logramos que él saliera de la operación y se retirara felizmente en la fecha que él estimaba, y logró salir de la operación del negocio y empezar a tomarse su año sabático, que en este momento debe estar tomándolo hasta donde se sigue tomando haciendo todo esto que estaba esperando. Pero el nivel de madurez que tenía su negocio le permitía aspirar a eso en un término de 1 año. Y nos llevó trabajar en el programa 1 año para lograr salirse de la operación, ¿sí? Entonces, no quiero decir con esto que necesitas facturar $500 millones para retirarte. No, me refiero al nivel de madurez de tu negocio, de tu equipo de trabajo, de las herramientas que estás teniendo. Esto es lo que va a permitir que esto sea viable. No sé, en el caso de este señor, de este cliente, pues claro, él ya había recorrido, puedo decirte, varias veces la maratón, ¿sí? Hasta que finalmente llegó de primer lugar. Digamos que es para hacer un símil con la historia del maratón. Lo mismo pasa con los clientes. Entonces empecé a notar, uno de los grandes desafíos era no tener claro que esto es un proceso en el que vas a empezar a tener la estructura. Entonces, aquí viene uno de los primeros grandes pasos que se olvidan en estos procesos y que son realmente los más importantes, y es la base de todo esto eres tú como dueño de negocio. Y eres tú el que ha llevado el negocio hasta donde está. Esa determinación, esa capacidad de ver el futuro, de ser visionario, esa capacidad aguerrida de ir tras el cliente, de ver oportunidades donde nadie más las ha visto, el de empujar a tu equipo, el de jalar, el de contratar la gente que has contratado. Eso es lo que te ha llevado hasta donde estás hoy. Para llegar hacia el siguiente nivel, necesitas transformarte a ti. Necesitas transformar el tipo de liderazgo que estás teniendo para que empieces que esta estructura que soporta el negocio empiece a ser más sólida y no sea una estructura que depende 100% de ti. Entonces, aquí lo primero que necesitamos trabajar es cuál es esa mentalidad y cuál es ese estilo de liderazgo que estás llevando, para empezar a entender cuál es en quién debes convertirte para hacer que el negocio deje de depender de ti. Entonces, esto realmente es un viaje de transformación, primero personal. Y esto no es nueva era, New Age, nada de esto. Esto es
ciencia, porque eres tú el que ha llevado el negocio hasta donde está gracias a tus habilidades, conocimientos y a tu estilo muy particular, muy aguerrido, muy enfocado, pero también es tu estilo lo que está haciendo que tu negocio dependa de ti. Porque muchas veces este estilo ha hecho, claro, tú te la crees, eres el campeón, el más, el más chingón, el más duro, como decimos en Colombia. Perfecto. Pero eso también está opacando a los otros. Al que llegue no te sirve. Y esto lo he visto muchas veces. He visto cómo en el caso de un cliente contrataba una y otra vez un gerente y otro, y nadie le servía. Nadie le servía. En el término de un año había cambiado por lo menos 6 personas porque tomaba decisiones así de fácil. Cambió 3 veces de gerente de recursos humanos. Cambió a 2 gerentes de operaciones. Cambió a una gerente administrativa. Y sin embargo, el negocio seguía dependiendo de él. Adivina, ¿dónde estaba el problema? En él. ¿En quién estaba haciendo? Cuando, en este caso en particular, cuando nadie funciona, es que estás fallando tú. Es decir, ahí sí aplica que aquel que apunta hacia adelante en realidad no está viendo que hay 3 dedos que le están apuntando hacia él. Y esta cambiadera de gerentes, uno tras otro, solo demostraba que él era el problema. El tipo de liderazgo que imprimía una cultura tan nefasta en su negocio hacía que dependiera de él. Porque la gente no tenía iniciativa, le tenía miedo a tener iniciativa porque sabían que estaban en las buenas, pero de repente estaban en las malas y no sabían ni cómo. Entonces es importante, esto vuelvo y te repito, esto no es New Age, es ciencia, es comprobable. Si tú empiezas a cambiar tu liderazgo y a entender cuál es el tipo de liderazgo que se necesita para crear esta estructura no dependiente de ti, es el primer gran paso y es donde se empieza el viaje de transformación. Pero adicionalmente luego vienen las herramientas, por supuesto. Un programa usualmente de mentoría y coaching tiene una cierta cantidad de herramientas, una cierta cantidad de pasos, unos ciertos nombres específicos para el tema, pero todas resumen exactamente lo mismo. En todos los programas siempre se está hablando del tema de cómo dominas tú tus finanzas, de herramientas para empezar a entender tus finanzas, de las finanzas de tu negocio, para empezar a entender la parte del mercadeo, cómo estás estructurando ese funnel, ese embudo de ventas y qué tanto lo estás sistematizando, cómo está tu equipo de trabajo estructurado, qué tipo de estructura organizacional tienes, cómo están estos roles definidos, cómo luego también empiezas a implementar que las cosas se hagan sin depender de las personas, es decir, este tipo de procesos. Tengo una mentora increíble a quien amo muchísimo que desde muy temprano empezó a implementar procesos, un par de mentoras, la verdad. Desde muy temprano en su negocio empezaron a implementar procesos y eso les ha permitido crecer bastante y poder cambiar a la gente mucho más fácil. Y sé que esto es algo que también has implementado tú. Las herramientas están, incluso en YouTube, ahora todo se aprende por YouTube, ¿sí? Pero si tú no entiendes la primera parte, que es tu propia transformación y cuál es la visión de ti mismo y de los demás que necesitas entender, es lo que va a ser el cambio significativo. Y vienen las herramientas, por supuesto. Las herramientas que se implementan para mejorar, herramientas que están probadas. Mira, créeme que yo he leído un montón de libros de negocios, he estado con diferentes mentores, en mi carrera profesional he visto mucha información y es básicamente repetitiva. Es básicamente lo mismo visto desde diferentes puntos de vista. Simplemente hay que encontrar cómo implementar una herramienta fácil para ti, para tu negocio, que ya está, ya existen, las herramientas ya están. Eso es lo de Venus. Eso es lo más fácil, te digo yo. Ahora, vamos a hacer un recuento hasta aquí, ¿sí? Lo primero es entender que para que logres que un negocio
como el tuyo no dependa de ti y siga creciendo de manera rentable y sostenible, lo primero que debes entender es que esto es como si quisieras correr una maratón de hoy para mañana sin haber corrido la primera vez ni 1 kilómetro, ¿no? Entonces de eso se trata. Esto es tener un sistema vivo que te permita empezar a estructurar este negocio y fortalecerlo hacia ese objetivo macro, ¿sí? Muy bien. ¿Qué han logrado mis clientes hasta ahora? Lo primero es tener un claro entendimiento de quiénes son, porque tú no puedes liderar sin entenderte a ti. Y seguramente ya has aplicado pruebas psicotécnicas y demás, pero ¿le has sacado el provecho necesario? ¿Entiendes lo que significa? ¿Lo estás aplicando para ti mismo? ¿Estás haciendo autogestión? ¿Estás elevando tu nivel de conciencia para entender quién eres? Y cuando te enfrentas a cada situación, saber por qué estás reaccionando de la manera que estás reaccionando. Entonces, esta es una de las primeras bases que necesitas entender, es a ti, porque tú eres la base de todo. Ahora, desde ahí, entender tu tipo de liderazgo y construir un liderazgo desde quién eres. Yo le digo a mis clientes, no vamos a crear un liderazgo de otro. Ese otro lidera como está. ¿Cómo creamos desde el ser que ya eres un liderazgo acorde a quién eres tú? A que empieces a entender cuándo necesitas ser más influyente, cuándo necesitas ser más determinante, cuándo necesitas ser un poco más concienzudo y cuándo necesitas ser más empático con el otro. Entender cuándo y cómo lo vas a sacar desde tu autenticidad, cómo vas a sacarlo desde ti mismo. Entonces, este es el primer paso y el primer gran desafío de mis clientes es entenderse a ellos y desde ahí empezar a construir un nuevo liderazgo muy hecho a la medida de quienes son, desde quienes son auténticamente. Y en este caso, tengo un ejemplo divino. Una cliente que tenía a 2 de sus colaboradores, nuevamente vuelvo y te repito, esto es más que conocido, que decía, estos 2 ya no me sirven, estos 2 no me sirven. Uno era el contador y otra era una persona de recursos humanos. Me decía esta cliente, no, estos 2 no me sirven, estos 2 no me sirven. Y ya estaba determinada en que los tenía que sacar. Empezamos a trabajar en entender quién eran, entender cómo podía ser una mejor líder, qué tipo de liderazgo era el que necesitaba y cómo sacar ese liderazgo desde ella misma, desde quién era. Y los resultados han sido divinos. Hoy en día esas 2 personas no se han ido. Hoy en día está súper contenta con estas 2 personas, no las tuvo que sacar. Y yo le decía en la última sesión, ¿qué cambió? Me dijo, yo. Cambié yo. Y eso es lo que demuestra que empezó el cambio a hacer un viaje y a hacer una transformación interior. Y eso hizo que el desempeño de estas 2 personas mejorara. No porque antes no fuera un mal desempeño. Sí, o sea, no le pegaban al perro. Realmente no le entregaban las cosas a tiempo. Realmente no entregaban lo que se esperaba. Estas 2 personas, cada una con sus situaciones, tanto la de recursos humanos como el contador. Pero luego de que ella pudo cambiar su liderazgo y empezar a tener estas conversaciones, pero además desde liderarlos desde otro lugar, no desde el esfuerzo, no desde la pelea, no desde el inconformismo, sino desde la construcción, desde herramientas básicas de liderazgo que permitan que la otra persona se dé cuenta y empiece a implementar cambios. Hoy en día está súper contenta y empezó a tener resultados claros. ¿Qué ha conseguido luego de esto? No solamente que ya no los va a despedir, que son personas que ya llevaban rato en su organización, sino adicionalmente son personas mucho más comprometidas porque tenían claro que estaban en capilla de salida, como decimos en Colombia. Ya estaba claro que ellos iban a salir. De hecho, a uno lo alcanzó a despedir, solo que el contador que lo reemplazaba finalmente no aceptó la oferta. Después de haberla aceptado, desistió y le tocó decirle al contador, ¿sabes qué? Me toca que te quedes un ratico más. Entonces, a pesar de eso, estas 2 personas hoy en día, el contador le entrega todo a tiempo. Tiene claro qué es lo que debe entregar y ya le dice cuáles son las dificultades y puede visualizar esas dificultades y empezar a gestionarlas y si necesita ayuda,
le dice a ella. Y la de recursos humanos empezó a entender cuál era la expectativa de este rol, que no fuera tan enfática como tan hecha a datos, sino un poco más humanística, y empezó a incorporar estas herramientas, usando su gran habilidad de análisis y empezando a plantear planes un poco más, digamos, como más abrazadores hacia su equipo de trabajo, buscando bajar los niveles de rotación y lograr un mayor compromiso con el equipo. Y empezó a ser mucho más cercana con las personas en la empresa, ¿ya? Entonces, no ha cambiado nada más que el liderazgo de mi clienta. No cambió nada más. Y de ahí entonces, la implementación de las herramientas ha sido mucho más fácil. Las herramientas que hemos implementado, que hemos tratado de llevar a cabo, han fluido mucho más. Duramos un año tratando de implementar una herramienta para el control de flujo de caja y no lo lográbamos. Luego de enfocarnos en esto específicamente, por fin, en un mes, logramos lo que en un año no se había logrado. ¿Por qué? Porque lo que cambió fue su liderazgo. Y eso hizo que su equipo también cambiara. Y no cambió las personas. ¿Bien? Entonces, esto es divino. Esto realmente es hermoso. Porque realmente el ser humano es capaz de todo lo que se proponga. El potencial está allí. Y realmente, una vez tú cambias esta parte fundamental, las herramientas son sencillas. Y todo es mucho más fácil. Y hoy en día mi clienta, que tiene una hija de 12, 13 años, ha muerto el papá de su hija hace un par de meses, y esto ha requerido que ella esté más tiempo con su hija. Ya lo puede hacer. Es decir, ya tiene más tiempo para ella y para su hija. Ya puede estar tranquila de que las cosas están pasando, de que se trabaja muy fuerte hasta ciertas horas, después se desconecta porque está con su hija. Sí, la están llamando todavía y a veces le toca conectarse para una que otra cosa, pero ya no a este nivel de estrés, sino más a un nivel de apoyo, y las cosas pasan. Entonces, esto es uno de los mayores logros al cambiar primero la mentalidad, el liderazgo, y luego implementar juiciosamente, como decimos en Colombia, o sea, aplicadamente, ñoñamente, las herramientas. Porque esto ha sido uno de los grandes éxitos de esta cliente, y es que ha sido una persona que implementa todo lo que se le dice, aunque no siempre lo implemente bien, pero está en el proceso de aprender y de entender y de entender que es más el viaje que el resultado, y los resultados han sido mucho más rápidos y mucho más contundentes que antes, ¿sí? Sin tanto esfuerzo. Esto es uno de los logros que quisiera tener para ti, que empieces a tener más facilidad de lograr resultados en tu empresa a la vez que vas empezando a tener más tiempo para ti. Y para esto necesitas un sistema. ¿Y qué me permite a mí poder haber llegado a esto? Por un lado, me encanta poner al servicio de mis clientes mis habilidades. Sí, tengo una maestría en coaching directivo y liderazgo, y tengo una certificación como business coach y miles de dólares anuales que implemento en mejorar cada vez mis habilidades como coach y como mentora, en mejorar mis propias habilidades para poder ser cada vez mejor mentora y poder enseñar todo esto a mis clientes y que logren transformarse, que esa es la primera parte, ¿no? Poder poner al servicio estas habilidades que estos estudios me han permitido reconocer estas habilidades, darles nombre y empezar a darles forma, a transformarlas, a ponerlas, a saberlas poner al servicio de mis clientes. Lo segundo, mis conocimientos, por supuesto, conocimientos como el Executive MBA que ya hice, soy ingeniero industrial, etcétera, etcétera, estudios en diferentes cursos de negociación, de presentaciones efectivas, de uso del tiempo, de conversaciones difíciles, etcétera, 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 de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas también las pongo al servicio de mis clientes, y estudios que han sido por más de 20 años
en mi carrera profesional. Pero también mi experiencia, este punto de vista de las mejores prácticas, del mejor hacer, de cómo es el deber ser, gracias a mi experiencia de más de 20 años en empresas multinacionales y haber estado en roles a nivel de Latinoamérica, entendiendo las diferentes culturas y entendiendo cuál es el mejor hacer de una empresa como una multinacional y poderlo poner al servicio de mis clientes con sus empresas para que logren implementar herramientas fáciles, prácticas, reales, que les permita que su negocio no dependa de ellos. Estas son lo que yo pongo al servicio de mis clientes con gran amor, con gran disposición y con el convencimiento de que sí se puede, de que sí es posible. Si algo de lo que escuchaste te resuena, no pierdas el tiempo pensando más. Aplica aquí en mis redes y no en mi bio o aquí debajo tienes un enlace donde podemos agendar una llamada de descubrimiento en donde entenderemos si estás listo para alguno de los programas, pero especialmente para el programa que te estoy hablando que te permita crear la estructura para hacer que tu negocio no dependa de ti. Este sistema vivo que se alimente y que una y otra vez puedas usar en un término de máximo 10 meses. Eso es lo que hago con todo el amor del mundo, con gran pasión, con gran convencimiento. Y si tú estás listo, aplica, no lo pienses más. Aquí en mi bio, en el enlace que está aquí debajo, estaré feliz de conocerte y bueno, ya veremos hacia dónde nos lleva este viaje. Me encantó verte y me encantó que me acompañaras en este capítulo el día de hoy. Nos seguimos viendo en los siguientes capítulos. Chao, chao.